Dios les bendiga, amados hermanos. Sean todos bienvenidos al canal de YouTube Pasión por Cristo. Hoy vamos a estar hablando con el tema "Todo me es lícito, pero no todo edifica". Es una pregunta que nos hacemos cuando recién llegamos a los caminos de Dios, cuando le hemos reconocido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas y nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué me es lícito hacer y qué no me es lícito hacer? ¿Qué es lo que me está permitido hacer y qué no me es permitido hacer? Pues hoy, a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos iluminará nuestra mente y nuestro corazón y nos dará el discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. Pues vamos a las Escrituras, amados hermanos. Vamos a leer el pasaje de la Escritura donde el mensaje está basado, que es 1 Corintios 10:23. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra así: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es un pasaje muy conocido en las Escrituras, amado hermano, pero también es un pasaje muy utilizado en las Escrituras cuando alguien trata de justificar sus actos que ha hecho en su vida. Lo expone como si Dios dijo: eres libre de hacer lo que tú quieras. Entonces, ¿qué es lo lícito hacer y qué no es lícito hacer? Si hemos sido libres en Cristo Jesús. Pues la palabra de Dios dice en San Juan 8:32, dice: conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, a la verdad, nuestro Señor Jesucristo nos ha hecho libres. ¿Pero de qué nos ha hecho libres? ¿Libres de hacer lo que nosotros queramos? ¿Libres de vivir una vida fuera de la voluntad de Dios? ¿Libres de no tener en cuenta la voluntad de Dios? No, nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario y a través de eso Él nos hace libres, porque nos hace libres del pecado, libres de la muerte, libres de la condenación eterna, que se refiere a que ya el pecado no se enseñoría de nosotros. Se refiere a que ya no debemos de caminar conforme a las corrientes de este mundo, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer con la libertad que tengo en Cristo Jesús? La palabra de Dios dice en Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, si nuestro corazón mueve nuestras emociones, mueve nuestros deseos y nos mueve a la tentación, entonces debemos de alimentar nuestro corazón primeramente de la palabra de Dios. Segundo, tenemos que estar constantemente en una comunión con Dios. Entonces, la libertad en Cristo Jesús no me está diciendo que tengo libertad para hacer lo que yo quiero. Entonces, tengo que alimentarme y nutrirme de la palabra de Dios, para que mi corazón tienda a buscar a Dios y no a hacer la voluntad mía, sino que mi corazón tienda a hacer la voluntad de Dios. Hemos transversado tanto este versículo que nos hemos confundido, que aún estamos en la iglesia, participamos de los ministerios, participamos de todos los eventos que se hacen año tras año, pero vivimos como nosotros queremos. Ya saliendo de la iglesia en nuestra vida cotidiana, hay decisiones, hay cosas que hacemos sin consultar a Dios. Vivimos como si no tenemos que rendirle cuenta a nadie. Pero recuerda que Dios todo lo sabe, todo lo ve. Él está en todo lugar. Él es un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. A Dios no le podemos ocultar nada. Entonces, si la libertad de Dios es para vivir una vida de abundancia, de amor, de paz, gozo,
y poder así servirle en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, ¿qué puedo hacer con la libertad que tenemos en Cristo Jesús? ¿Lo puedo hacer todo? ¿O qué es aceptable hacer? ¿Cómo qué clase de música debo de escuchar? ¿Qué debo hacer para divertirme? ¿Qué no puedo beber? ¿Cómo debo vestir? ¿O qué debo de hacer en mis tiempos libre? Si el mundo te dice, haz lo que tú quieres, eres libre. Goza de la vida, que nadie te diga qué es lo que tienes que hacer. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Efesios 15:17? Dice la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos, lo cual sea la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la palabra de Dios está diciendo: no le des rienda suelta a tus deseos, sino sé sabio en tu forma de vivir. Tienes que revelar al mundo. El mundo tiene que saber que eres un hijo de Dios. Sé lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo te enseñará a vivir una vida agradable delante de Dios. Por eso siempre en la iglesia, en los sermones, en todas las predicaciones, siempre te dicen: sé lleno del Espíritu Santo, porque Él te guiará a toda justicia y a toda verdad. Él te enseñará una vida buena, una vida que exalte y glorifique el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces confiemos en los principios de la palabra de Dios, y ahí encontraremos claridad y la verdadera libertad para vivir una vida para la gloria de Dios. ¿No es eso grande, amado hermano? Si buscamos a Dios, si buscamos ser llenos del Espíritu Santo, entonces viviremos una vida que glorifique y exalte el nombre de Dios. Así que vamos a ver algunos puntos, vamos a analizarnos, vamos a analizar nuestra vida. ¿Lo que estoy haciendo me beneficia espiritualmente? Pensemos. ¿Lo que hago en mi vida diaria me beneficia espiritualmente? ¿Lo que veo, lo que escucho, los lugares que frecuento, me ayudan en mi vida espiritual? Hacer las cosas que usualmente hago, ¿me ayudan a acercarme más a Dios? ¿Cultivan el amor y la misericordia en mí? ¿O frecuentar lugares que usualmente voy con mis amigos me acercan más a Dios? O pensemos, ¿todo lo que estoy haciendo me está esclavizando y me está robando el tiempo de Dios? ¿O está destruyendo el templo y la casa de Dios, que es nuestro cuerpo? Si la palabra de Dios en 1 de Corintios 6, 19 y 20 dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, un lugar donde Dios habita. Recuerda que Él nos limpió, que nuestra casa antes estaba sucia, desorganizada, pero cuando nosotros reconocimos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, Él dice que ha limpiado la casa y Él mora ahora. Él nos guía a través del Espíritu Santo. Por eso siempre cuando nosotros vamos a hacer algo en contra de la voluntad de Dios, siempre el Espíritu Santo nos está redarguyendo en nuestro corazón: no lo hagas. No lo hagas, porque eso no va a glorificar a Dios. Apártate del mal y haz lo bueno delante de Dios. Dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces hay que cuidarnos. Hay que vivir agradando a Dios.
Entonces esta libertad que tenemos en Cristo Jesús, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, debe de traer gloria a Dios. Debe de exaltar todos los días el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha dado libre albedrío, el poder y derecho de elegir. En la Biblia nos cita de hombres que andaban con Dios, que se consagraron para Dios, que llegaron a hacer grandes proezas para Dios, pero también llegaron a olvidarse de Dios, porque prefirieron hacer su propia voluntad que hacer la voluntad de Dios, que le dieron rienda suelta a sus deseos, a sus pasiones, y eso los llevó a apartarse de los caminos de Dios y ir en contra de la voluntad y el propósito por el cual Dios los había escogido. Como nosotros, que fuimos escogidos para glorificar y exaltar el nombre de Dios, para hacer luz en medio de la oscuridad, para ir y predicar el evangelio a todas las naciones, en todos los lugares de la tierra. Y Él juró estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Entonces todo lo que hagamos, amado hermano, todo lo que usted haga en su vida cotidiana debe de estar exaltando el nombre de Dios. Su vida personal, su vida espiritual, su familia, debe de exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces todos estos hombres que fueron escogidos por Dios, pero que esa libertad que tuvieron en Dios la transformaron en libertinaje, dándole rienda suelta a sus emociones, a sus deseos, teniendo un fin lastimosamente triste para ellos. Uno de ellos fue Sansón, amado hermano, escogido y consagrado desde antes de nacer para Dios. Fue escogido para liberar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel de los filisteos. El Espíritu de Dios descendía sobre él y Dios le daba una fuerza sobrenatural que sus enemigos no podían con él, no podían derrotarlo, porque Dios estaba con él. Pero, no tomando en cuenta a Dios, dejó que sus deseos, que sus emociones de tener libertad en Dios se convirtió en un libertinaje para él y decidió complacer su carne, a sus deseos, y poco a poco se olvidó de Dios y sin darse cuenta Dios se apartó de él y empezó su calamidad física, espiritual, hasta el día de su muerte. Tengamos cuidado, amado hermano, porque Dios lo ha escogido a usted. Sí, hay cosas que son agradables, cosas que nos instan a hacerlas, pero su final es muerte. Tenemos que ser sabios, dice la palabra de Dios. Ser sabios. Sabemos que Dios está con nosotros, entonces hay que agradar a Dios y Él nos guiará y Él nos dará la fuerza y Él nos dará el entendimiento para discernir entre lo bueno y lo malo y así poder agradar a Dios. Es algo hermoso, amado hermano, estar en la voluntad de Dios. Y día con día usted se levanta y exalta el nombre de Dios. Y así Dios estará guiándole todos los días, apartándole del mal. Así es que Dios es bueno, amado hermano. Otro ejemplo, amado hermano, es el rey Salomón. Un hombre amado por Dios. Fue grande en sabiduría, riquezas, fama. Pero hizo lo que no le agradaba a Dios, dejándose guiar por sus deseos y al igual por sus pasiones,
uniéndose a mujeres extranjeras fuera de la voluntad de Dios, mujeres que adoraban a otros dioses, las cuales inclinaron su corazón a adorar, ya no adorar a Dios, sino adorar a sus propios dioses. Al igual, hermano, amado hermano, pasa con nosotros. Experimentamos el poder de Dios. Fuimos escogidos por Dios. Dios se ha revelado de una manera poderosa sobre nuestras vidas. Nos ha sacado de la inmundicia, de la maldad, de la perversidad. Y nos ha limpiado, nos ha dado libertad en Él. Y hoy podemos gozar una vida buena. Pero al igual, hermano, podemos experimentar todo lo divino, pero fuera de la iglesia, saliendo de las puertas de la iglesia, vivimos como si no conociéramos a Dios. ¿No ha conocido personas así, amado hermano? Que han sido llenos del Espíritu Santo, que han confundido la libertad en Dios y la han transformado en que ellos pueden hacer lo que ellos quieren, aún estando en la iglesia. Vamos a ver un punto en la vida de Judas Iscariote. Hablaba con Dios, caminaba con Dios. Todos los días recibía la enseñanza de Dios y experimentando el poder y la presencia de Dios. Pero el hecho de caminar con Dios, amado hermano, no quiere decir que nuestro corazón sea recto e íntegro delante de Dios. Judas sabía entre lo bueno y lo malo, él sabía los 10 mandamientos. Caminaba con Dios, pero su corazón maquinaba codicia y muerte. Entonces, no confundamos, amado hermano, la libertad que es en Cristo Jesús y el libertinaje. Hay cosas que no podemos hacer, hay ciertos límites que no podemos hacer como hijos de Dios. Satanás nos va a probar, amado hermano, que si verdaderamente somos hijos de Dios, así como probó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Pero si nos dejamos llevar por nuestros deseos y nuestros propósitos e intereses, hay peligro que nos olvidemos de Dios. Es necesario que nos mantengamos firmes en la palabra de Dios, que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe a hacer la voluntad de Dios y no a hacer nuestra propia voluntad. Entonces, no todo nos conviene hacer, amado hermano. Cuando hemos tenido un encuentro sobrenatural con nuestro Señor Jesucristo, cuando hemos nacido de nuevo, cuando todas las cosas viejas han pasado y hemos renacido nuevos, usted y yo en Cristo Jesús. Dios nos ha dado poder para decir no a la tentación, amado hermano. En otras palabras, usted tiene poder para decidir si lo hace o no, si cae o no al pecado. Porque antes de tomar una decisión, amado hermano, antes de que usted escuche aquellas voces que lo instan a hacer aquella decisión, que tal vez pone en peligro su relación con Dios, su relación con sus pastores, su relación con los hermanos, entonces debemos de tomar la decisión de ir y consultar con Dios si es bueno aquello para hacerlo o si no, para detenernos y seguir adelante glorificando a Dios. Porque su vida o su relación con nuestro Señor Jesucristo puede estar en peligro. El mundo y el hombre sin temor a Dios te impulsa a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Te dice, ¿qué tiene de malo visitar lugares de diversión si solamente puedes ir a ver? Tal vez tenga razón la persona, tal vez solamente tal vez la intención es solamente ir a ver, escuchar música, divertirte con tus amigos, pero eso no es lo malo. Lo malo es el lugar que vas a visitar.
Lo malo es el testimonio que vas a dar tú estando ahí. Es decir, la Biblia dice que somos cartas abiertas, que el mundo puede leer. Es decir, que la gente, tus amigos, están al pendiente de lo que tú y de lo que yo hagamos como creyentes e hijos de Dios. Entonces, si queremos ganar al mundo y a nuestros amigos, tenemos que demostrar que Jesucristo está con nosotros, que Él ha cambiado nuestra manera nuestra forma de vivir, que no necesitamos de visitar lugares de perdición para ser felices. Al contrario, nosotros podemos divertirnos sanamente y a la vez agradar a Dios. Podemos salir con nuestros amigos, ir a cenar, ir a lugares para divertirnos, pero sanamente. Y a la vez Dios te puede usar en esos lugares para que tú prediques la palabra de Dios, y a la vez estás visitando aquellos lugares, pero a la vez estás glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No te dejes de llevar por algo, aún parezca algo inocente. Tienes que saber que Satanás no es como nos lo han pintado. Satanás es un ángel de luz que te mostrará las cosas, que te mostrará el pecado agradable ante los ojos, algo suculento, algo que te insta a codiciarlo, a hacerlo. Hay cosas ahí, pero hay ciertas acciones que parecen que no le hacen mal a nadie, y tal vez es cierto, pero en ese momento tienes que imaginar. En ese momento de la tentación, en ese momento que se te presentan las cosas malas para caer en tentación, para caer en pecado, en ese momento tienes que tú imaginar qué haría nuestro Señor Jesucristo en ese momento en tu lugar. Entonces, Satanás le dijo a Jesucristo: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Satanás te va a tentar al igual que tentó a nuestro Señor Jesucristo. Que el pecado es agradable ante los ojos. Pero recuerda, Dios te ha dado poder para decir no. Dios te ha dado poder para resistir en los días malos. Cuando se te presente la oportunidad, cuando Satanás te presente lo suculento del pecado, entonces ahí tienes que activar la palabra de Dios y decir no, porque he sido libre del pecado y no voy a caer en la tentación, porque mi vida y lo que yo hago y mis emociones y mis deseos deben de glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No te dejes llevar por los comentarios de los que digan los demás o que te insten a hacer. Te dicen así como Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo. Así Él te va a tentar y te va a decir si eres el Hijo de Dios. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Satanás te va a apuntar con el dedo y dice: mira, eres un hijo de Dios y mira los lugares donde tú estás. Mira la música que estás escuchando. Mira las palabras que están saliendo de tu boca. Porque Él te va a decir: ¿por qué no lo haces? No tiene nada de malo, solamente pruébalo. Si todos lo hacen, ¿por qué tú no lo puedes hacer si eres libre? Sí, pero Dios te ha dado poder para decir no a la tentación, no al pecado. Recuerda que una persona inconversa que no tiene temor de Dios
difícilmente entenderá que hay ciertos límites, los cuales nosotros como creyentes, como hijos de Dios, no nos conviene hacer. Así que la palabra de Dios dice en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que recuerda que como hijo de Dios debemos discernir entre lo bueno y lo malo. Dios nos ha dado ese discernimiento para discernir lo bueno y lo malo. El mismo Espíritu de Dios, cuando no es cosa de Dios, Él nos advierte. El no hacerlo nos para y nos redarguye antes de hacerlo. Hey, no lo hagas, porque traerá consecuencias. Así es que somos libres en Cristo Jesús. Entonces todo me es lícito, pero también es una medida, una prueba para saber si somos verdaderos hijos de Dios y verdaderamente somos fieles a Dios. Entonces, ¿todo me es lícito? ¿Todo lo puedo hacer? Es una prueba, amado hermano, si verdaderamente amamos a Dios, si verdaderamente el Espíritu de Dios está aquí morando en nuestro corazón. Aún en medio de la libertad de elección. Así que siempre elige agradar a Dios. Pero ya con esto termino, amado hermano. Si eres una persona que en medio de la tentación has dicho no, te felicito. Te lo aseguro que hay un galardón para ti en el cielo. Pero si eres una persona que ha caído, que has convertido la libertad en nuestro Señor Jesucristo en libertinaje, es tiempo de reconocer que necesitas de Dios, que necesitas de su perdón y restauración. Quiero orar por ti, amado hermano. Quiero orar por ti que has dicho no en ese momento de tentación. Pero quiero orar especialmente por ti, amado hermano, que has caído y que tal vez se te ha sido muy difícil tu restauración. Pero déjame decirte que Dios te sigue amando y que te sigue esperando con los brazos abiertos. Voy a orar por ti, allí donde tú estás. Tú que estás viendo que vas a ver este mensaje a través de este video. Levanta tu mano derecha y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo reconozco que soy pecador. Reconozco que me he apartado de ti, Señor. Reconozco que he sido débil, Señor, en lo espiritual. Y que no tengo ese poder para decir no a la tentación. Ayúdame, Señor, a apartarme del mal. Lléname de tu Espíritu Santo. Dame ese poder, Señor, para resistir a la tentación, Señor, y apartarme de todo lo malo, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo para que Él me dé el discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. Padre, yo te pido por aquellos que están haciendo esta oración, que reconocen a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida en este momento. Yo te pido que restaures sus vidas, que restaures su caminar, Señor, que restaures, Señor, sus familias, Padre Santo. Yo te pido por un derramamiento de tu Espíritu Santo sobre cada uno de ellos, Señor, que tú les des el poder para apartarse del mal en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te doy, Espíritu Santo. Gracias por la vida. Gracias por tu misericordia. Gracias por haber llegado tiempo a nuestras vidas. Gracias, Padre Santo, porque somos libres en ti, Señor, y que nuestras vidas, Señor, de aquí en adelante sean para glorificarte y exaltar tu nombre en el nombre de Jesús. Muchas gracias, amado hermano, por darte la oportunidad de escuchar este mensaje. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Y si ha sido de bendición para tu vida, déjame un mensaje para seguir orando por ti. En el nombre de Jesús, declaro bendiciones sobre tu vida, sobre tu familia. Y amado hermano, nos vemos pronto en el siguiente mensaje. Que Dios les bendiga. Hasta luego.